En aquel tiempo se acercaron algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, y preguntaron a Jesús: Maestro, Moisés nos dejó escrito: si a uno se le muere su hermano dejando mujer pero sin hijos, que tome la mujer como esposa y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había 7 hermanos, el primero se casó y murió sin hijos. El segundo y el tercero se casaron con ella y así los 7, y murieron todos sin dejar hijos. Por último también murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los 7 la tuvieron como mujer. Jesús les dijo: en este mundo los hombres se casan y las mujeres toman esposo, pero los que sean juzgados dignos de tomar parte en el mundo futuro y en la resurrección de entre los muertos, no se casarán, ni ellas serán dadas en matrimonio, pues ya no pueden morir, y son como ángeles. Son hijos de Dios porque son hijos de la resurrección. Y que los muertos resucitan lo indicó el mismo Moisés en el episodio de la zarza cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos están vivos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como decíamos al principio de la misa de hoy, el Evangelio trata especialmente este tema de la resurrección de los muertos. Era un problema candente y Jesús hace ver lo que es la fe de lo que no es la fe. Y es que el mundo judío estaba dividido entre 2 partes. Una, que es el pueblo llano más los fariseos, que creían en la resurrección, lo sabían. La primera lectura ya del Antiguo Testamento, en los Macabeos, vemos esta esperanza en la resurrección. Los que mueren mártires sabiendo que resucitan. Y cómo les dicen a aquellos que martirizan, cómo ellos morirán y no resucitarán para la vida, resucitarán para la muerte eterna. Y eso es el Evangelio. Hoy en día esto de hablar de juicio de unos, de otros, los que se salvan, los que se condenan, a mucha gente le chirría y empieza a decir: no puede ser que unos se condenen. Dios es misericordioso y bueno, no puede ser que nadie se condene. Y en el fondo no lo dicen como lo digo yo. Yo lo he dicho mal. Lo que dicen es: no puede ser que Dios condene a nadie, porque Dios es bueno y misericordioso. Y no es así, el problema de fondo no es ese. El problema es esta vida. ¿Qué es esta vida? Claro, para muchos esta vida no tiene ninguna importancia, aquí hacemos lo que queremos. Y el que hace lo que quiere, pues nadie le puede juzgar. Él es su único juez, Él es Dios. Eso es lo que creen, pero no es así. Esta vida es el momento en el que, preciso de nuestra decisión, ¿queremos a Dios o no lo queremos? ¿Somos criaturas de Dios o preferimos alejarnos de Él y vivir una vida sin Dios? ¿O con un Dios que no nos obliga a nada? Pues ese es el problema de fondo. Esta vida es importantísima. Los ateos dicen: esto de los cristianos que creen en la resurrección es un camelo. ¿Y por qué es un camelo? Porque en el fondo es muy malo para la sociedad, porque con que creen que habrá resurrección, aquí aguantan todos los males y no se esfuerzan por un mundo mejor. Y decimos: no habéis entendido nada de lo que es ser cristiano. Si es precisamente al revés, sabemos que este es nuestro mundo. Aquí es donde estamos y este mundo hemos de mejorar cada cristiano. Y de lo que aquí hagamos por el bien o dejemos de hacer, de eso seremos juzgados. Si precisamente nuestra tarea es hacer el bien en este mundo, mejorar este mundo. Mientras que el ateo al final lo que se da cuenta es que, aunque no hay ninguna esperanza para él, lo único que hace aquí es al final buscar su propio beneficio, y eso sí que es malo para la sociedad,
porque no aporta nada más que el egoísmo propio. Y eso es un problema enorme en la sociedad, que vemos cómo se va destruyendo con toda esta mentalidad anti-Dios. Y el problema es que muchos ya están tan metidos dentro que ni lo ven. Jesús insiste en la resurrección de los muertos, pero no insiste simplemente porque es una teoría. Él nos la demostrará siendo el primero a resucitar de entre los muertos. Pero no esa resurrección que ya había estado, la resurrección de Lázaro, la del hijo de la viuda, de Naín, no esa resurrección que es haberse muerto y volver a vivir por unos meses, por unos años. No es eso. Es la resurrección que transforma nuestro ser para vivir la vida eterna con Dios. Y eso es de fe, lo diremos dentro de poco. Creo en la resurrección de los muertos, o en la resurrección de la carne y en la vida eterna. También hay hoy otra mentalidad que no es atea, sí que es atea, aunque no se den cuenta, que es toda la mentalidad budista de la New Age, que está llegando hasta nosotros desde hace unos cuantos años. No, dicen resurrección, no, reencarnación. Nosotros nos reencarnaremos. Eso es el desprecio más brutal a la vida. Es como si dijéramos, mira, esta vida no tiene ninguna importancia, haz lo que quieras, que después tienes infinitas vidas para ir mejorando hasta que llegues al nirvana. Dices que no funciona así, que todo eso es una mentira, que aquí nos jugamos mucho, que esta es la única vida que tendremos en la tierra, no otras, que lo que hagas aquí es importantísimo para la sociedad y para ti mismo, porque tu vida eterna depende de lo que aquí hagas, lo que aquí creas, de cómo te comportes ante Dios, de si realmente crees en Jesucristo o no, que es lo único importante. Y decimos, Jesús fue el primero a resucitar, y así lo pudieron ver resucitado todos los apóstoles y prácticamente todos sus discípulos. Y de ahí viene la fuerza inmensa que tuvo la Iglesia desde el principio, porque no era una teoría, no era ni tan solo una religión como otras. Estaba la fuerza de la resurrección de Cristo, y está. Y en cada misa celebramos la pasión, la muerte, la resurrección de Cristo, esperando su venida y nuestra transformación. Nuestra transformación si nos coge vivos en la tierra, o nuestra resurrección si nos coge ya muertos. Es verdad que hay esta inmortalidad del alma querida por Dios, pero que necesitan incluso los santos resucitar. El hombre no es solo alma, el hombre es cuerpo y alma. Es verdad que el cuerpo del resucitado es diferente, es glorificado, es magnificada, ya no es un alma al servicio del cuerpo, sino un cuerpo al servicio del alma. Pero es nuestra fe que nos lleva a entender bien la resurrección y la importancia de la resurrección y del juicio final. Esto lo iremos viendo en los próximos días. Estamos acabando el año litúrgico y lo veremos tanto ahora en estas semanas que viene, como cuando empecemos el Adviento esperando su segunda venida. Pero hoy la Iglesia celebra también una segunda cosa aparte de esta. Hoy la Iglesia celebra en toda España el Día de la Iglesia Diocesana. Es el día de rezar especialmente por la Iglesia, por nuestra diócesis, por la diócesis de Barcelona, y también es el día de concienciar también a nivel económico lo que es no solo la Iglesia, sino que la gente haya una transparencia y sepa hasta los presupuestos de la Iglesia y lo que hace en Barcelona. Todo eso lo encontraréis en este folleto que encontráis en los sitios de siempre. Aquí está muchas cosas, entre ellas los ingresos y gastos de la diócesis, de toda la diócesis de Barcelona. La gente a veces cree que la Iglesia es riquísima. Es verdad que tiene mucho patrimonio en iglesias, pero cuando empiezas a ver los números, te das cuenta. Pongamos un ejemplo. Diócesis de Barcelona,
comparémosla con el Barça, por ejemplo, un club de fútbol, porque aunque sea más que un club, es un club de fútbol, no es nada especial. Pues el presupuesto del Barça es más de 60 veces el presupuesto de toda la iglesia de la diócesis de Barcelona, más de 60 veces. Pero es que si cogiéramos el Ayuntamiento de Barcelona son mucho más de 1000 veces todo lo que es el obispado, la diócesis de Barcelona. Si acogiéramos lo que es la Generalitat, nuestro gobierno autonómico, pues serían cerca de 2000, más de 2000 veces. Y si cogiéramos el gobierno del Estado ya serían más de 20.000 veces el presupuesto de la diócesis. Hablamos de miles de veces, o sea, multiplicado por cientos, por miles. Pero la gente, tú vas por la calle, ¿quién es rico? La iglesia es rica. La iglesia es la que tiene todo el dinero del mundo. Cuando la gente va por la calle y va a pedir, el 90% de los pobres de la calle no van a pedir a la alcaldesa ni al presidente de la Generalitat, sino que vienen a las parroquias. Oh, es que las parroquias son ricas, la iglesia es rica. Y dices, es bueno ver los presupuestos y después coger internet y compararlos con cualquier otra asociación, con cualquier otro gobierno, con lo que queráis, y veréis la verdad de los números. Lo digo porque esta mentalidad de la iglesia rica, sí que es rica en la gente que tiene, es rica en patrimonio, es cierto. Si queréis, basta que me lo pidáis y decimos al obispo que se venda esta parroquia. Y entonces, bueno, nos quedamos sin parroquia, pero se puede vender si es necesario, si la gente cree que se ha de vivir en esa miseria. Es verdad que esto pasa como le pasó a la Santa Sede en los años 60, cuando Pablo VI estaba hablando de lo que la Iglesia tenía que ser más pobre y empezaron a vender, pues empezó por vender la tiara del Papa y empezaban a vender otras cosas. El Estado italiano se puso en medio y dijo, basta, si continuáis vendiendo el patrimonio os lo expropiamos entero, porque esto es patrimonio de la humanidad, no solo de la Iglesia. No se puede vender ciertas cosas y que pasen a manos privadas. Para pasar a manos privadas se las queda el Estado, así de claro. Y tuvieron que parar en ciertas cosas. Porque es verdad, muchas cosas no son simplemente edificios, no son simplemente patrimonio. Muchas cosas son patrimonio de la humanidad, no solo de la Iglesia. Es la Iglesia que está al servicio. Un ejemplo muy claro, si no hubiesen las iglesias en Barcelona, para muchos Dios estaría absolutamente ausente. Las iglesias, y sobre todo cuando están abiertas, son el signo de la presencia de Dios en Barcelona. Cerrarlas sería decir, o suprimirlas, decir, estamos en el mundo ateo, en el mundo sin Dios, sin esperanza absolutamente para nada. Pidamos al Señor que nos lo haga entender todo esto, que nos haga entender la necesidad de que la Iglesia continúe generación en generación, primero para nuestra salvación, pero también para la salvación de una sociedad que se está quedando sin alma y que su única fuente de salvación es Jesucristo, nuestro Señor.